Gente, hoy les presento el capítulo 3 de este manga, tal como pudieron ver en el título del vídeo, así que sigamos adelante con la historia. La historia se sitúa en el Sacro Imperio de Novalius, un territorio dividido en 10 dominios gobernados por nobles de alto rango conocidos como las 10 luminarias, quienes ejercen su poder desde el centro del imperio. La escena se traslada luego a una zona fronteriza, específicamente entre las tierras de Balzac, que ocupa el 8º puesto dentro de las 10 luminarias, y el territorio de Caroad. En este límite estalla un enfrentamiento armado, soldados chocan entre sí mientras una lluvia de proyectiles y ataques cae desde lo alto, dejando claro que la situación ha escalado a un conflicto abierto y violento. Un grupo de jinetes armados avanza con firmeza, liderado por un hombre que destaca por su porte y autoridad. Su presencia impone silencio mientras se aproxima al lugar del conflicto, acompañado por soldados que lo respaldan desde atrás. El líder detiene su caballo, y con tono severo, increpa a quienes tiene enfrente, cuestionando su inacción en medio de la situación. Entonces se revela su identidad, se trata de Ignace Balzac, el heredero designado de la casa Balzac, cuya llegada marca un punto de tensión y deja claro que alguien con poder ha tomado el control de la escena. Ignace expresa su fastidio por la demora y deja claro que detesta perder el tiempo en conflictos menores en las zonas fronterizas. Con impaciencia, cuestiona cuánto más se prolongará ese enfrentamiento sin sentido. Uno de sus subordinados le informa que actualmente el combate se está librando mientras avanzan sobre territorio enemigo, pero aclara que las pérdidas han sido numerosas del lado de Balzac. Aún así, le recuerda que para iniciar una ofensiva directa contra otra región necesitan una justificación legítima, ya que, en términos prácticos, siguen formando parte del Sacro Imperio. La escena deja ver la tensión entre la ambición de avanzar y las limitaciones políticas y estratégicas que frenan una guerra abierta. Ignace se dirige a una joven llamada Vinnie y le pregunta cuál podría ser una justificación válida para actuar. Ella, con seguridad y sin titubeos, responde que se trata de un motivo que sea aceptado y creído por todos. La conversación deja en claro el trasfondo político del conflicto, la verdadera causa que puede encender la guerra es la disputa por la sucesión al trono imperial. Frente a esta revelación, se sugiere que ya poseen aquello necesario para aprovechar la situación, insinuando que cuentan con el elemento clave para usar esa lucha por el poder como excusa legítima para avanzar. Ignace expone su razonamiento con total confianza, al analizar la situación de forma sencilla, recuerda que la casa Balzac ocupa el 8º puesto dentro del orden de las luminarias, lo que significa que aún existe un amplio margen para escalar posiciones. Con una ambición desbordante, declara que su objetivo es convertirse en el próximo emperador y que nada ni nadie podrá detenerlo. Para lograrlo, plantea un plan audaz: arrebatar las gemas a los demás herederos de las casas rivales, y al mismo tiempo, obtener un derecho legítimo que lo respalde como sucesor oficial al trono. Tras exponer su decisión, ordena retirar a las tropas del combate. Sus subordinados obedecen de inmediato, confirmando la retirada de los soldados mientras la escena deja claro que la guerra abierta se pospone, dando paso a una estrategia mucho más peligrosa y calculada. Varios jinetes comienzan a retirarse al cumplir la orden recibida, sin embargo, el bando enemigo reacciona de inmediato y envía a su caballería para lanzarse contra Ignace con las lanzas en alto, cercándolo por completo mientras lo rodean desde todos los flancos. Sin embargo, Ignace levanta una mano, dentro de su mente, pronuncia con calma las palabras: Core Flam, Flame Pillar. Con un simple movimiento de su mano, desata un ataque contra el ejército rival, un remolino de fuego surge con violencia y envuelve a los enemigos, consumiéndolos por completo entre llamas mientras son calcinados en el acto. Mientras Ignace se carcajea, proclama a viva voz hacia el bando contrario que han sido reducidos a cenizas con vida. Luego lanza una advertencia clara y aterradora: trae un mensaje de su parte, como el emperador de la llama, dirigido al señor de la casa de Caroad. Le exige que entregue su gema de inmediato, de lo contrario, promete incendiar sin piedad a su amado pueblo y devastar todo su territorio. La escena cambia y nos muestra a nuestro protagonista revisando unos documentos, mientras reflexiona en silencio que la casa Balzac ha declarado la guerra a la casa Caroad. En ese momento, Celicia se sorprende al verlo y lo llama por su nombre, Tenes, preguntándole qué ocurre y por qué tiene esa expresión tan seria. Ante su llamada, el protagonista responde con respeto, dirigiéndose a ella como Miss Celicia. Celicia le comenta a Tenes, añadiendo un detalle más: si ya terminó de organizar todos los documentos. Tenes le responde con tranquilidad que eso ya lo había concluido al mediodía. Al mirar a su alrededor y notar que todo está perfectamente ordenado, Celicia no puede evitar elogiarlo, diciéndole que es impresionante.
Entonces Tenes le menciona que, de pronto, recordó algo y que quería hacerle una pregunta. Celicia le da el visto bueno y le dice que lo escuche. Tenes le consulta si por los alrededores existe algún lugar amplio, discreto y poco conocido, que además esté abandonado. Mientras formula la pregunta, reflexiona en silencio que necesita realizar ciertos preparativos iniciales para poder ayudar a su hermana Fiona sin que nadie lo note. En su mente, Tenes decide que acumulará poder e influencia en secreto, lo suficiente como para no ser superado por las 10 luminarias, y así respaldar a la hermana Fiona desde las sombras. Para lograr ese objetivo, entiende que primero debe hallar una base apropiada desde la cual operar. Mientras tanto, Celicia se queda pensativa, intentando recordar algún sitio que encaje con lo que él busca. Tras unos segundos, comenta que un lugar abandonado le trae un recuerdo a la mente y menciona que ha escuchado rumores sobre un antiguo cementerio oculto en lo profundo de las montañas. Entonces Tenes recuerda ese sitio y, para sí mismo, comprende de inmediato que se trata de aquel antiguo cementerio. Considera que, pensándolo bien, podría convertirse en un lugar ideal para sus propósitos. Acto seguido, le expresa su gratitud a Celicia, diciéndole que no esperaba menos de ella y agradeciéndole sinceramente la ayuda. Celicia, algo intrigada, intenta preguntarle por qué precisamente está buscando un sitio tan desolado, pero se queda con la palabra en la boca al notar que Tenes ya se ha marchado. Sorprendida, comenta lo rápido que desapareció. La escena muestra que Tenes ya ha llegado al sitio indicado. Mientras observa el lugar, comenta para sí que, aún así, el entorno no es precisamente el más adecuado. En ese momento, Prill aparece, logrando captar su atención. Tenes la reconoce de inmediato y la saluda con naturalidad, preguntándole cómo se encuentra y señalando con familiaridad que siempre anda por allí. Tenes toma a Prill mientras piensa para sí mismo cómo es posible que logre sobrevivir en un lugar así. Reflexiona que, aunque se trate de una bestia mágica, no deja de ser solo una cría, y se pregunta si existirá algún sitio seguro en los alrededores. De pronto, Prill sale corriendo, y Tenes le grita que espere, intentando detenerla. Entonces Prill le señala a Tenes la existencia de un agujero en el lugar, y sin dudarlo, se introduce por él, desapareciendo por completo de la vista de Tenes. Tenes introduce la mano en el hueco por el que Prill desapareció, de manera repentina, unas letras comienzan a manifestarse en las paredes del interior. Sorprendido, se pregunta qué es exactamente ese agujero. En ese instante, el espacio se activa y se abre un acceso oculto, revelando unas escaleras que descienden aún más profundo dentro de la cueva. Tenes desciende por las escaleras mientras comenta que siente entusiasmo por descubrir qué hay más adelante. En su mente, con un ánimo claramente animado, reflexiona que un pasadizo subterráneo oculto bajo un cementerio es prácticamente un sitio secreto por excelencia, y concluye que sería imposible no explorar un lugar tan fascinante. Tenes alcanza el final de las escaleras y se encuentra con una enorme puerta acompañada de varias más pequeñas. Desconcertado por la escena, exclama sorprendido qué demonios es ese lugar, mientras llama a Prill, preguntándose a dónde se habrá ido. Luego, se acerca y toca la puerta de mayor tamaño. En ese instante, letras misteriosas aparecen sobre su superficie, acto seguido, la puerta se abre ante él. Dentro del lugar aparece una joven vestida como sirvienta, quien se gira para observar a nuestro protagonista. Al verlo, se dirige a Tenes diciendo que ha pasado muchísimo tiempo desde la última visita y le da la bienvenida, llamándolo señor. Tenes, sorprendido, se señala a sí mismo y pregunta si se refiere a él, desconcertado por la situación. En su mente reflexiona que no esperaba encontrar a nadie más allí, y mucho menos a una chica. Con evidente incomodidad, la joven se disculpa y le dice que, aunque acaba de llegar, debe pedirle que se retire de inmediato. Le ordena salir sin demora, aclarando que no está permitido que nadie más ponga un pie dentro de esa habitación. Tenes, desconcertado, se pregunta si lo van a echar nada más llegar. La chica intenta continuar hablando, presentándose, pero Tenes la interrumpe para pedirle si puede hacerle un par de preguntas antes de irse. Sin embargo, ella responde con firmeza que no acepta ningún tipo de preguntas. Aún así, Tenes no se detiene y lanza varias preguntas de golpe: ¿quién es ella? ¿Qué es realmente ese lugar y quién es su propietario? Además, añade si existiría la posibilidad de que se lo prestaran, en caso de ser factible. La chica le responde con frialdad, recordándole que ya le había dicho que no acepta preguntas. Tenes observa el lugar a su alrededor por un momento, y sin rendirse, le comenta que al menos le permita hacer una sola pregunta.
Tras pensarlo, la joven accede y le dice que entonces aceptará una de sus preguntas. Con un gesto serio y una expresión nada amistosa, la chica habla con frialdad y le dice que ahora que ya conoce la existencia de ese lugar, la situación ha cambiado. Mientras habla, extrae lentamente una katana, desenvainándola con calma y determinación. Luego, con tono firme y amenazante, declara que de cualquier forma, no puede permitir que salga de allí con vida. Tenes se pone visiblemente nervioso al notar que ella ha desenvainado por completo su katana. La joven habla con frialdad y afirma que, en esencia, le dará un recuerdo que se llevará directo al más allá. Tenes responde con ironía, preguntando si ese recuerdo proviene solo de una simple criada. Ella frunce el ceño y replica si debería tomarse ese comentario como una burla. Al darse cuenta del ambiente hostil, Tenes aclara que si la ha ofendido, está dispuesto a disculparse. Sin embargo, la chica no muestra intención de detenerse y lanza un tajo poderoso con su katana, dirigido directamente a acabar con la vida de Tenes. El impacto de ese ataque es devastador, el corte arrasa con todo a su paso, alcanzando incluso los estantes repletos de libros, que quedan partidos sin resistencia alguna. Entonces, la chica habla con calma y aclara su identidad. Dice que, en cuanto a quién es ella, su nombre es Lieselotte, y revela que en el pasado fue conocida como la princesa de la espada. A partir de este punto, a la chica la llamaremos simplemente Liese, y continuemos con la historia. De pronto, Tenes aparece a su espalda y comenta con frialdad que ella fue demasiado lenta al reaccionar. Añade que, en una situación normal, ya habría estado muerta desde hace rato. Liese se sobresalta al darse cuenta de que Tenes está detrás de ella y se pregunta en qué momento logró colocarse a sus espaldas. Luego admite que nunca antes se había sentido tan agradecida de tener una presencia débil, ya que eso fue lo que la salvó. En su pensamiento interno, Liese reconoce que, aun así, la situación fue extremadamente peligrosa y reflexiona que si hubiera tardado un poco más en tomar una decisión, habría sido partida en dos. Tenes pronuncia con sorpresa el título de Princesa de la Espada y se pregunta si no se supone que se trata de una figura legendaria, alguien que existió hace más de 100 años. Liese responde con calma, casi con nostalgia, comentando que no se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo. Al escuchar eso, Tenes llega a una conclusión y lo dice en voz alta: si realmente es ella, entonces es la auténtica, lo que solo puede significar una cosa: no es humana. Liese asiente sin rodeos y afirma que es exactamente eso, explicando que se trata de una forma de vida sintética. Tenes reacciona con sorpresa y comenta que eso sí que es inesperado. Añade que ha escuchado sobre investigaciones llevadas a cabo durante siglos para crear vida consciente, pero que nunca antes había sabido de un experimento que realmente hubiera tenido éxito. Liese responde que, en efecto, todos los demás experimentos fracasaron, y que ella fue la única excepción. Explica que el maestro que la creó le dijo que su existencia se debió simplemente a la suerte. Tenes, intrigado, intenta preguntar quién fue ese maestro que la creó, pero antes de que pueda obtener una respuesta, Liese se lanza de nuevo al ataque, descargando otro corte con su katana directamente contra él. Tenes desaparece con rapidez, esquivando sin dificultad el ataque de Liese. Ella, con solo una mirada, percibe que Tenes ya está a su espalda y comenta con seriedad que se desvaneció por un instante, admitiendo que esa habilidad resulta bastante problemática. Acto seguido, se gira a una velocidad impresionante y desata una serie de tajos veloces con su katana, trazando una X en el aire mientras arremete directamente contra Tenes. Los tajos destrozan por completo los estantes repletos de libros, partiéndolos sin compasión. Tenes observa la escena y comenta con pesar por todos esos libros tan valiosos, preguntándole si su creador no se enfadará por semejante destrucción. Liese da un paso veloz hacia él y responde con frialdad que, según el pacto que rige su existencia, debe priorizar la eliminación de cualquier intruso por encima de proteger los libros de ese lugar. Luego añade que eso no es lo importante y le pregunta cómo logra desaparecer por instantes, señalando que no le da la impresión de ser alguien especialmente rápido. Tenes le responde con calma, preguntándole si eso cuenta como una pregunta, y propone un trato: él responderá la suya si ella accede a contestar la de él. Liese aprieta con más fuerza la empuñadura de su katana, y tras pensarlo un instante, acepta, aunque le advierte con frialdad que lo cortará sin dudar si adopta una postura ofensiva. Tenes comenta con ironía que eso suena bastante aterrador, pero aún así continúa y decide responder primero. Explica que puede desaparecer gracias a una habilidad especial propia. Liese repite esas palabras, intrigada, mencionando la habilidad especial.
Tenes sigue explicando que es capaz de hacer que su presencia se desvanezca sin límites, y mientras habla, toma un libro entre sus manos, continuando con su explicación. Tenes añade que también puede volver imperceptibles los objetos que toca, y explica que a ese efecto lo denomina salida disparada. Liese se queda atónita al notar que el libro que Tenes sostenía desaparece por completo de su vista. Incrédula, murmura que eso no puede ser y se pregunta si esa habilidad no es. Tenes le pregunta si ya conocía algo al respecto. Luego continúa aclarando que, aunque puede hacer que los objetos que toca sean difíciles de percibir, cuanto más grande sea el objetivo, más energía y más tiempo necesita para lograrlo. Por ello, reflexiona que debe encontrar una forma de ganar tiempo cuando se enfrente a situaciones de ese tipo. Entonces, con la otra mano, Tenes provoca que un estante se desplome con fuerza sobre ella, cayendo violentamente desde arriba. Liese, atrapada bajo el estante, expresa su sorpresa ante lo ocurrido. Tenes le explica con calma que, mientras conversaban, utilizó su otra mano para provocar que el estante de libros se desplomara sobre ella. Añade que funciona como una especie de magia, o más precisamente, un encantamiento. Liese, furiosa, corta el estante sin dificultad y se pone en pie mientras grita si de verdad pensó que algo así podría acabar con ella. Afirma con desprecio que un ataque tan insignificante no puede ni siquiera arañar su armadura exterior. Luego fija la mirada en Tenes, y con tono serio, pregunta por ese poder, cuestionando finalmente quién es él en realidad. Tenes le responde con calma, preguntándole si eso significa que ahora está interesada. Liese asiente, pero aclara de inmediato que, debido al pacto que la rige, no puede permitir que su curiosidad esté por encima de sus órdenes. Acto seguido, se lanza a toda velocidad hacia Tenes, corriendo con la espada apuntando directamente a él, y declara con determinación que cumplirá la orden del pacto de eliminar a los intrusos, sin importar nada más. Tenes plantea con tranquilidad qué pasaría si él cancelara ese pacto. Justo cuando Liese está a punto de alcanzarlo, se queda completamente inmóvil. Entonces, Tenes gira ligeramente la cabeza y comenta que el pacto debe ser eso que está allí, ¿verdad? Y explica que cuando ella quedó aplastada bajo la estantería, aprovechó ese momento para ocultar la primera línea del pacto. Liese queda completamente atónita y le pregunta si es capaz de leer la escritura antigua. Tenes responde con naturalidad que, al fin y al cabo, siempre ha tenido demasiado tiempo libre, por lo que estudió bastante. Luego añade un detalle más. Acto seguido, borra las letras grabadas en aquel marco. Liese observa la escena, aún más sorprendida. Entonces Tenes concluye que, con eso hecho, ya no existe nada que la mantenga atada. Liese pregunta con desconcierto por qué lo hizo, y añade si acaso sabía que, si tuviera que describirlo con palabras, se trataba de una sensación de encierro. Tenes responde que imaginó lo desagradable que debía ser vivir constantemente restringida por las órdenes de otra persona. Luego pasa al siguiente punto y le dice que ahora es su turno de responder la pregunta, quiere saber quién fue el responsable de ese pacto. Liese contesta que se trata de alguien que posee una habilidad muy parecida a la suya. Tenes plantea entonces si se refiere a un ermitaño. Liese asiente con cierta duda y responde que sí, cree que ese era el término. Explica que la dejó allí de repente hace 100 años y jamás regresó. Luego recuerda unas palabras relacionadas con su creador, menciona que existía alguien que desempeñaba el mismo rol que él dentro de la casa de Lemer, pero que fue expulsado de la familia. A partir de eso, deduce que esa persona construyó un palacio subterráneo y creó a una sirvienta sintética. Liese admite que no tiene idea del motivo por el cual hizo todo eso. Después, con algo de timidez, se dirige al llamándolo señor intruso. Tenes le aclara entonces que su nombre es Tenes, por si le sirve saberlo. Liese asiente y comienza a llamarlo señor Tenes. Liese se arrodilla frente a Tenes, y con voz respetuosa, le pregunta si estaría dispuesto a convertirla en su subordinada, Sir Tenes. Tenes queda completamente sorprendido por esa repentina petición. Liese continúa explicando que fue creada a través de un pacto y que ha pasado 100 años esperando a su amo. Confiesa que, por más sola y aburrida que se sintiera durante todo ese tiempo, ni siquiera se le permitió ejercer su propia voluntad, ya que siempre estuvo encadenada a las condiciones del pacto. Liese fija la mirada en Tenes y le dice que a ella, que estuvo encadenada por el pacto, él fue quien la liberó de esas ataduras. Por esa razón, afirma que desea corresponderle de la misma manera, devolviéndole ese favor. Tenes le responde que se alegra de oír eso, pero añade que,
ahora que por fin logró liberarse del pacto, debería permitirse hacer lo que realmente quiera. Ante esas palabras, Liese se pone de pie y aclara con firmeza que no está diciendo todo eso por un simple sentido de obligación. Liese le expresa con sinceridad que no se trata de una obligación, sino de su propia voluntad, y le pide a Sir Tenes que, por favor, le permita acompañarlo y seguirlo hasta el final. Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los suscriptores por ser parte de este canal, y un enorme saludo también a todos los que ya están apoyando desde hace tiempo. Hemos llegado a 112 personas, algo que realmente me motiva a seguir creando contenido con más ganas. Espero seguir contando con su apoyo, así que no olviden dejar su like, comentar y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Gracias de verdad por estar aquí y acompañarme en este camino. Hasta el próximo vídeo, mi gente, adiós.